Veamos ahora las magnitudes proporcionales. Y empecemos por el concepto de magnitud. Llamaremos magnitud a todo aquello que posea la característica de variar, ya sea que aumente o disminuya, como por ejemplo la longitud de una carretera, como la que estamos viendo aquí, el número de alumnos en un aula, la velocidad de un automóvil o la duración del recorrido que tiene un atleta en una olimpiada. Todas estas magnitudes tienen una característica en común: la variación. Todas ellas pueden variar, pueden aumentar o pueden disminuir, y todas ellas se pueden medir. Ahora veamos el concepto de cantidad. Cantidad será todo estado particular de una magnitud. Este va a ser el resultado de que nosotros podamos medir una determinada magnitud en ciertas unidades. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente tabla, en la cual vamos a diferenciar la magnitud y la cantidad. La magnitud, como hemos visto, puede ser, por ejemplo, la longitud, el área de un terreno, el tiempo que puede tomar un atleta en hacer 7 kilómetros. Y la cantidad va a ser la medición de esa magnitud, el valor que toma esa medición. En este caso, tenemos una longitud que tiene un valor de 20 metros, un área de 15 metros al cuadrado y un tiempo de 35 minutos. Y esa va a ser la diferencia principal entre magnitud y cantidad, la medición. Genial, ahora conocemos la diferencia entre magnitud y cantidad. Dichos conceptos serán muy importantes para entender las principales relaciones entre las magnitudes. Acompáñenme. Relación entre magnitudes. La primera de las relaciones que veremos es la relación directamente proporcional, que se representa por dp. Dos magnitudes serán directamente proporcionales si al multiplicar el valor de una de ellas por un número determinado, la otra también va a quedar multiplicada por el mismo número. Tenemos un ejemplo. Tenemos un resorte con diferentes deformaciones. En el primer resorte no hay peso alguno que lo esté sosteniendo. En el segundo resorte hemos colocado un peso de 10 gramos, en el tercero de 20, en el cuarto de 30 gramos y en el quinto uno de 40 gramos. Lo que podemos ver es que a mayor peso colocado, la deformación del resorte es mayor y se va incrementando. Aquí tenemos un cuadro en el cual detallamos las mediciones para cada peso y la deformación del resorte en cada caso. Vemos que para un peso de 10 gramos la deformación es de X centímetros. Para un peso de 20 gramos la deformación es de 2X centímetros. Para un peso de 30 gramos la deformación es de 3X centímetros y para un peso de 40 gramos la deformación es de 4X centímetros. Vemos que cuando el peso se duplica, la deformación también se duplica. Cuando el peso se triplica, la deformación también se triplica. Y cuando el peso se cuadruplica, la deformación también se cuadruplica. Cuando sucede esto en magnitudes proporcionales, se dice que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Por lo tanto, el peso y la deformación del resorte serán directamente proporcionales. ¿Qué sucede cuando dos magnitudes son directamente proporcionales? Y en general, cuando dos magnitudes son dp, se debe cumplir que el cociente de sus valores correspondientes va a resultar siempre una constante. A va a ser directamente proporcional a b si el valor de a entre el valor de b es una constante. Si regresamos al cuadro anterior, podemos ver que peso y deformación cumplen con esta característica. Por ejemplo, veamos el cociente de peso y deformación. 10 entre x me da 10 entre x. 20 sobre 2x me dará también 10 sobre x, porque puedo simplificar 2. 30 sobre 3x me da 10 sobre x. Y 40 sobre 4x también me da 10 sobre x. Por lo tanto, siempre los valores de peso entre deformación me van a dar una constante, que en este caso es igual a 10 sobre x. Continuamos. De manera general, podemos ver que si tenemos una magnitud a con diferentes cantidades a sub 1, a sub 2 y así hasta a sub n, la magnitud b con diferentes cantidades también, b sub 1, b sub 2 y así sucesivamente hasta b sub n, pues el cociente de a sub 1 sobre b sub 1 será igual a sub 2 sobre b sub 2 y ello sucesivamente igual a una constante. Si nosotros representamos gráficamente todos estos cocientes, podremos trazar un eje de coordenadas en el cual tengamos a la magnitud a con todos sus valores y a la magnitud b con todos sus valores. Y siempre tendremos que a sub 1 sobre b sub 1 es una constante, a sub 2 sobre b sub 2 es una constante. Por lo tanto, magnitudes directamente proporcionales se van a representar con una línea recta.
que justamente representa la constante de la que estamos hablando. Veamos ahora otro tipo de relación existente, y es una también de las más importantes, que son las relaciones inversamente proporcionales, o también llamadas IP. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar el valor de una de ellas por un número, entonces la otra queda dividida por dicho número. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una obra en la que 3 obreros con el mismo rendimiento van a poder efectuarla en 4 días. Y presentamos a continuación un cuadro en el cual vamos a comparar las magnitudes si es que cambiamos el número de obreros. Vamos a analizar solamente dos de las variables, obreros y números de días, dado que son las únicas variables que están cambiando. Si nosotros tenemos 3 obreros, demoraremos 4 días. Si nosotros reducimos el número de obreros a 1, si tenemos menos personas trabajando, tendremos que demorar más días para acabar el trabajo. Reduzco los obreros, pero aumento los días, inversamente proporcional. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo divido entre 3 a mi número de obreros, multiplicaré por 3 al número de días que necesito para acabar. Si yo multiplico por 2 a mi número de obreros, dividiré entre 2 mi número de días para acabar el trabajo. Si multiplico por 2 tercios al número de obreros, dividiré entre 2 tercios a mi número de días. Hago lo opuesto a lo que estoy haciendo con la otra magnitud. Cuando sucede esto, se puede decir que son magnitudes conocidas como inversamente proporcionales. En general, sean C y D dos magnitudes inversamente proporcionales, se debe cumplir que el producto de sus valores correspondientes va a resultar una constante. C inversamente proporcional a D, por lo tanto el valor de C por el valor de D va a ser igual a una constante. De manera general, si tengo la magnitud C con las cantidades respectivas C1, C2, C3 hasta C sub n y la magnitud D con sus cantidades respectivas D sub 1, D sub 2, D sub 3 y así sucesivamente hasta D sub n, se va a cumplir que C1 por D1 será igual a C2 por D2, C3 por D3 igual a C4 por D4 y así sucesivamente, y todas ellas iguales a una constante igual a K. A diferencia de las magnitudes dp, en las que el cociente era igual a una constante, en este caso el producto de ambas magnitudes será igual a una constante. Si lo representamos gráficamente, tendremos un eje de coordenadas con la magnitud C y la magnitud D, y tendremos una curva que va pegándose hacia el eje horizontal cada vez más. Esta curva va a representar que los valores correspondientes de ambas magnitudes al multiplicarse me darán una constante. Deberemos tener en cuenta la forma que representan las magnitudes dp e ip para poder reconocer fácilmente cuando tengamos que solucionar un problema de este tipo. Muy bien, perfecto. Ya tenemos toda la teoría necesaria para resolver problemas de magnitudes proporcionales. Vamos a ello.